bueno, que en la Constitución encontramos el Poder Legislativo del artículo 189 al 221. Y bueno, básicamente pues da lo que como órgano del Estado, ¿verdad? Tiene que ser el Poder Legislativo. El 189, entonces yo le voy a estar alternando la Constitución y un documento que resume toda el ser del Poder Legislativo en la Constitución. Ese documento se lo voy a estar subiendo pues al final de la clase a la plataforma, ¿verdad? Entonces, el 189 nos habla de eso, que es el Poder Legislativo, ¿verdad? Y bueno, que se ejerce por un Congreso. Ahí hablamos de que pues Honduras tiene un parlamento únicamente, ¿verdad? Un Congreso que está constituido por diputados y que son electos, ya sabemos, por el sufragio directo. La mayoría de ustedes a lo mejor no sé si han ejercido el sufragio, pero si lo han hecho, pues ya saben cómo es el proceso. Y establece pues la reunión ordinaria ok, ahorita le pongo mudo aquí al compañero. La reunión ordinaria que es pues el 25 de enero de cada año sin necesidad de convocatoria. Entonces, obligatoriamente los diputados tienen que estar reunidos el 25 de enero de todos los años y que clausura sesiones el 31 de octubre de cada año. Inicia la sesión ordinaria el 25 de enero y termina el 31 de octubre. De ahí se van de vacaciones los diputados, así como estamos nosotros ahorita. Y bueno, las sesiones pueden prorrogarse por un tiempo que fuera necesario y tal, ¿no? Ya sabemos que aquí desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tienen la mala costumbre de, sobre todo, tener esas reuniones de debate y aprobación de leyes, sobre todo aquellas controversiales, durante altas horas de la noche, ¿verdad? Como para mantener en secretividad, para que si no nos enteramos nosotros, menos que nos enteremos a esa hora, ¿va? Entonces, pero pues la Constitución les faculta, ¿verdad? Para que puedan reunirse extraordinariamente o que puedan prorrogar las sesiones según la necesidad. También pues establece eso de los recesos que son establecidos en el reglamento que les menciono, en el reglamento, ¿verdad? Interior del Poder Legislativo. Bueno, también el 190 habla de cuándo van a ser las sesiones extraordinarias, cuando solicite el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por su comisión permanente o cuando así lo acuerde la mitad más uno de los miembros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este documento, que es el que les menciono, pues nos resume cómo está compuesta la Cámara Legislativa en nuestro país y está compuesta por 128 diputados. Yo pues, asumo que ustedes ya sabían esto, ¿verdad? Y con sus respectivos suplentes, o sea, hay 128 diputados más 128 suplentes. Estamos hablando de cuántas personas, 250 y ¿qué? 6 personas, ¿no? 256 personas que integran la Cámara Legislativa entre titulares y suplentes. Y bueno, ya se sabe cuál es el mecanismo de elección, que es por representación proporcional de acuerdo a los cocientes electorales, de acuerdo a la ley electoral y organizaciones políticas. Bueno, esta es la ley electoral antigua, ahora se llama Ley del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Pero que básicamente tiene lo mismo, por eso nosotros a veces vemos que en las elecciones hay algunos diputados que obtienen más votos, ¿verdad? Pero no quedan integrando pues el Congreso, sino que lo integra otro partido político. Entonces, los cocientes electorales son los que definen, ¿verdad? De acuerdo a la proporcionalidad de todos los votos a nivel nacional, cómo integran el Congreso. Entonces, eso es lo que se define, ¿verdad? Entonces, el cociente nacional, ahí está, ¿verdad? Claramente, pues es el resultado de dividir el total del censo nacional de la población entre el número fijo de diputados propietarios. Así es como se obtiene. Y el número de diputados, claro, yo no lo voy a poner a hacer esta sumatoria, ¿verdad? Eso lo van a hacer ustedes si integran de repente un consejo electoral. Entonces, pero es importante saberlo, ¿verdad? O de alguna manera, pues que vayamos conociendo. Entonces,
Así es como se integra o cómo se compone la Cámara Legislativa. Bueno, la delimitación de los distritos para la elección de los legisladores, pues los diputados se eligen por cada departamento, ya sabemos, de acuerdo a la población, ¿verdad? Y, o sea, ¿por qué nosotros, por ejemplo, en Copán tenemos 7 diputados, en Santa Bárbara tienen 9, en Ocotepeque tienen 2, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es de acuerdo a la densidad poblacional, si hablamos de los departamentos de aquí cercanos, ¿no? De Occidente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de personas que viven en un departamento, son las que van a estar representadas. Entonces, ya así vemos, por ejemplo, que en Francisco Morazán tiene 23, creo, 23 diputados, no sé si más. No recuerdo el dato exacto ahorita, pero son más de 20. Entonces, es por eso, porque allá viven, pues, más hondureños, ¿no? Pues bien, un número de 5 diputados nos refiere el artículo 5, ¿verdad? Puede convocar extraordinariamente, hablando de eso, de las sesiones, ¿verdad? Puede convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República. Por eso es que vemos esos famosos congresos móviles, ¿verdad? Porque son a iniciativa, pues, de algún grupo de diputados, o también, ¿verdad? Cuando el ejecutivo u otra autoridad, ¿verdad? Por cuestiones de fuerza mayor, caso fortuito, impide la instalación, ¿verdad? Entonces, o requieran que se reúnan la Cámara en un lugar distinto al hemiciclo. Ese lugar de hemiciclo, como se le llama, pues es sagrado, ¿verdad? Porque es el lugar donde se crean las leyes en Honduras. Sin embargo, pues hemos visto congresos móviles donde también pues tienen esa función, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de ser. Ya la Constitución pues los habilita. A veces se critica mucho este punto de que los diputados pues se mueven, ¿no? Del lugar de su naturaleza, que es el Congreso en físico, el hemiciclo, pero la Constitución les está facultando para eso, ¿verdad? Para una reunión extraordinaria. Bueno, para la instalación del Congreso Nacional es necesaria o es suficiente, mejor dicho, la mitad más uno de los miembros. Por eso el 192. Por eso nosotros a veces vemos que hay muchas leyes que se aprueban de parte del Congreso y decimos, bueno, ¿qué le pasó a los diputados que pasan haciendo oposición? ¿Qué le pasó a los diputados de la oposición de Partido Liberal o Libre o PAC o PINU? ¿Verdad? Bueno, fue que solo se reunió la mitad más uno o la mitad y unos cuantos más. Y ellos definieron, ¿verdad? O ellos aprobaron esa ley. Entonces no hubo la oposición suficiente, porque la misma Constitución habilita para que se pueda celebrar la sesión. Y en ese caso, pues, la mitad estaría representada por los, ¿qué? 128, entre dos estamos hablando de 64, 65 diputados ya hacen la mitad más uno, ¿verdad? Entonces, así es como muchas veces se nos van esas leyes sin que haya un consenso real de una gran mayoría, ¿verdad? O una mayoría calificada, como se conoce. A veces es una mayoría simple, la mitad más uno, estamos hablando de una mayoría simple y una mayoría calificada de 2/3 en este caso del Congreso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Ese 192 pues es la razón por la que se aprueban muchas leyes con ese grupo tan pequeño. Bueno, otra condición es que ni el Congreso ni otra autoridad del Estado, ¿verdad? O particulares pueden impedir la instalación del Congreso, la celebración de sesiones o decretar una disolución, ¿verdad? No hay ninguna autoridad que decrete la disolución del Congreso. Entonces, este es un artículo que le viene a dar pues esa protección al Congreso de la República, de que no haya interferencia de otro poder o de otro grupo para limitarlos. Ellos, de esa manera pues se garantiza también ese principio de independencia.
que tiene pues el Congreso en este caso. Y bueno, la contravención a eso, ¿verdad? Si alguien, a pesar de que ya esté esta disposición, ¿verdad?, constitucional, lo hace, pues entonces constituirá un delito contra los poderes del Estado, un delito por consiguiente de traición a la patria. Si dijéramos, vaya, que hubiera un Congreso que emite un juicio político contra el presidente y el presidente, como lo están enjuiciando, pues dice, bueno, intervengamos y metamos el ejército en el Congreso y disolvámoslo, porque ellos perdieron legitimidad. ¿Va? Algo que pareció, por ejemplo, algo curioso y que fue muy criticado del presidente de El Salvador, ¿verdad? Que pues obviamente el Congreso, la mayoría es de los partidos tradicionales en El Salvador y pues lo limitan, ¿no? Limitan mucho las decisiones del presidente allá. Y hubo un evento donde el presidente incluso llegó al hemiciclo del Congreso con las Fuerzas Armadas, ¿no? Violentando este tipo de situaciones. Entonces, algo que, ¿verdad?, es criticable, es totalmente criticable y merece análisis, ¿verdad? Hasta dónde pudo haber llegado el abuso de poder de parte de él. A pesar de que yo simpatizo mucho, ¿verdad?, con Nayib Bukele, pero ahí pues sí que falló, ¿verdad? Seguramente no lo asesoraron bien. Pero bueno, entonces eso constituiría un delito contra el poder del Estado. Otra situación es que el 21 de enero, pues, bueno, el 21 de enero se reúnen todos los diputados en juntas preparatorias para, ¿verdad?, para elegir por lo menos una directiva provisional. Es decir, los diputados, como sabemos, pues están organizados de acuerdo a las bancadas de los partidos y ellos tienen que reunirse tal como lo establece la Constitución, previo a tener la asamblea ordinaria, ¿no? O la apertura de la legislatura de ese año, ¿sí? Entonces, eso es lo que ya, una regla, que esta regla, por ejemplo, es las que yo menciono, que no necesariamente deberían de estar en la Constitución, sino que perfectamente pueden estar en el reglamento, ¿verdad? Entonces, no, son reglas especiales, ¿no?, de este poder que no merecería la pena que estuvieran aquí. Pues bien, eso, ¿no? Es el que estábamos hablando, del 23 de enero. Todas estas reglas, fíjense, 21 de enero deberán en las juntas preparatorias. El 23 de enero se van a reunir en la última sesión preparatoria. O sea, cuestiones de pura regla, ¿verdad?, de puro trámite. Y luego, bueno, sí, el 196 ya establece el periodo por el cual son electos los diputados. Obviamente ya sabemos que es de 4 años, ¿verdad?, contados de la fecha en que se instale solemnemente el Congreso, ¿verdad? Y en caso, pues, de falta absoluta, como dice, de un diputado, termina su periodo el suplente. Por ejemplo, cuando tiene alguna incapacidad un diputado, ¿no? Un diputado propietario, entonces lo sustituye el suplente naturalmente, o fallece el titular, lo sustituye el suplente. Para eso es que está el suplente, para que no se quede sin la representación el partido político y ese curul, ¿no? Esas representaciones. Por ejemplo, si aquí que tenemos 7 diputados en Copán, falleciera uno, pues Dios no lo quiera, ¿verdad? Entonces lo sustituye el suplente para eso. Otra disposición, bueno, esto que es importante, ¿verdad? Los requisitos que establece el 198, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? Pues ser hondureño, mayor de 21 años, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ser del estado seglar y haber nacido en el departamento para el cual se postula o haber residido por lo menos 5 años, ¿verdad? Por eso vemos a algunos diputados que no son del departamento o no nacieron, perdón, en el departamento que representan, pero ya tienen tiempo de vivir ahí y por eso pueden representarlo, ¿verdad? Y bueno, del estado seglar sabemos que deben de ser personas laicas. No pueden los sacerdotes, por ejemplo, ser diputados. No deben los pastores ser diputados,
no debería un rabino tampoco, aunque hay muy pocos judíos en Honduras, pero no debería un rabino ser diputado. Entonces, deben de ser personas separadas pues de un cargo religioso. ¿Quiénes no pueden ser diputados? Bueno, ya el presidente y los designados de la presidencia, presidente de la República, ¿verdad? No pueden ser diputados, los magistrados de la Corte Suprema. ¿Por qué no pueden? Bueno, porque ya están ejerciendo otro cargo, ¿no? De casi la misma categoría en otro poder del Estado. Asimismo, los secretarios, subsecretarios de Estado, los militares tampoco no pueden, ¿verdad? Formar parte con jurisdicción nacional, no pueden formar parte del Congreso, titulares de órganos superiores de dirección, por ejemplo, un director del IP, por mencionar algo, de un instituto, no podría, un director de educación, un director departamental de educación tampoco podría, etcétera, ¿verdad? Los militares en servicio activo pueden, pues, después, un policía que después de que se da de baja, o sí, se da de baja de la milicia, de la policía, perdón, o un militar que se da de baja de la milicia, puede formar parte después. Como el caso de este señor Romeo Vázquez, ¿no? Que él, pues, se dio de baja, renunció por, obviamente, haber cumplido su ciclo, entonces puede participar en ese caso, sí. ¿Qué más? Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, obviamente, porque están directamente vinculados con la institución electoral, procurador y subprocurador de la República, también tiene una función, ¿verdad? Y el cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad, de los artículos del 1 al 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 4, 8 y 9. ¿verdad? Estamos hablando del presidente, los diputados, los magistrados de la Corte, los militares y los magistrados del Tribunal Supremo o procurador y subprocurador. ¿verdad? Entonces, básicamente son las reglas, que esto perfectamente también podría estar en el reglamento, no necesariamente en la Constitución, para hacer una Constitución pues más breve. Bueno, fíjense esto, el 201 habla de que los edificios del Congreso Nacional son inviolables. De ahí donde se, pues, toma a bien, pues, tirarle el ejército o la policía a aquellos manifestantes que van en contra de la instalación del Congreso Nacional, ¿verdad? Porque es inviolable de acuerdo a la Constitución. Entonces, no podemos atrevernos a decir, pero si eso le pertenece al pueblo, bueno, porque precisamente le pertenece al pueblo, hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, el Congreso Nacional, como les mencioné al inicio, es algo que se considera sagrado, ¿no? Porque ahí se manifiesta el ejercicio soberano del pueblo. Y sería, pues, es como un sacrilegio, pues, en el caso de la iglesia, ¿no? Es un sacrilegio atentar contra el edificio de la instalación del Congreso. Ahora, se ha visto, ¿no? Que han habido actos de vandalismo, podríamos decir, tanto aquí en el Congreso como en otros países, ¿no? Y así como en el Congreso, pues todos ese tipo de edificios, la Casa Presidencial, el edificio de la Corte Suprema, también son instalaciones inviolables, de acuerdo a la Constitución. Hay un hecho famoso de aquel personaje histórico conocido como Pablo Escobar, ¿verdad? Que le mandó meter fuego a la corte. Entonces, lo bombardeó, pues. Fue un hecho totalmente aberrante, ¿no? Porque violó esa instalación que le pertenece al pueblo en general. Entonces, este 201 habla de esa protección. Bueno, el 202 nos habla de que está integrado por un número fijo de 128 diputados propietarios y suplentes. Lo que veíamos, ¿no? En el documento. El abogado está tapando el micrófono. Lo estoy tapando, ¿no se escucha? Ahorita sí. Ahorita que sí, perdón. Les decía, en el 202, pues, encontramos lo del resumen de este documento, ¿no? ¿Cuántos diputados son? Que son 128 propietarios y sus respectivos suplentes, es decir, 256 diputados, ¿verdad? Y bueno, aquí también habla de que son electos de acuerdo a la Constitución y la ley, que los diputados son representantes del pueblo,
que están pues por una distribución departamental con base al cociente electoral que menciona el Consejo Nacional Electoral ahora, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos este modelo de constitución o este formato es el que les compartí en la plataforma y atrae todas las reformas, ¿verdad? Incluidas, como vemos aquí en el pie de página, ¿verdad? Entonces, ya hace referencia a lo que les adelantaba. Igual, pues se establece una prohibición, el 203, que los diputados no pueden ejercer cargos públicos que sean remunerados. Aquí, por ejemplo, en Copán se dio una situación particular que sirve para este ejemplo, para ejemplificar este artículo. Por ejemplo, la diputada suplente, que también es colega, la abogada Lourdes Fajardo, ¿verdad? Seguramente la conocen ustedes, una gran persona ella, y pues es diputada suplente del diputado propietario Eric Alvarado. Y fue nombrada en una comisión que vino a pues sustituir al director del Centro Universitario Regional de Occidente, CUROC. Entonces hubo ahí esa pues prohibición para ella, ¿verdad? Porque ella forma parte de un consejo docente, aparte que es abogada, diputada, es docente también en la universidad y forma parte de un consejo de dirección, que eso no es prohibido, pero asumir el cargo directivo sí que le prohíbe este mismo artículo 203 porque es un cargo remunerado, ¿verdad? Entonces, y es una representación de una entidad pues autónoma, ¿verdad? Descentralizada de parte del Estado. Entonces, no, es incompatible. Hay incompatibilidad de los cargos. Entonces, esas son las únicas salvedades. Excepto, claro, como dice a continuación el artículo, los de carácter docente, cultural. Ella sí puede ser docente, ¿verdad? No hay ningún inconveniente en cualquier institución pública. Un diputado puede ser docente, pero no puede, por ejemplo, ser director departamental de educación y diputado. No puede ser representante de una institución universitaria, en este caso un director, o menos un rector, ¿verdad? Y ser un diputado. Entonces son las limitantes. Pueden desempeñar, eso sí, cargos de secretarios, subsecretarios en instituciones descentralizadas, pero, ¿verdad? Que sean comisiones diplomáticas, ¿verdad? O similares, ad hoc, quiere decir similares. Y en estos casos, pues, se reincorporan al Congreso cuando cesen sus funciones. O sea, que si un diputado es nombrado por el presidente de la República como embajador en determinado país, pues no hay incompatibilidad, sino que queda en suspenso el desarrollo de su función en el Congreso y se va a cumplir su función diplomática. Cuando se termina la función diplomática, regresa como diputado. ¿Quién le sustituye? Pues su suplente. Para eso está, ¿verdad? Tal como lo establece aquí, al final, ¿verdad? Los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación también y ejercicio produzca la pérdida de la calidad. ¿Qué más? Ningún diputado, vean, esto es una de las falacias que encontramos en nuestra Constitución y nuestra práctica material. El 204 habla que ningún diputado podrá tener en arrendamiento, directa o indirectamente, bienes del Estado u obtener de este contratos y concesiones de ninguna clase. Y bueno, hay diputados famosos, ¿no? Que tienen contratos y establecen convenios con el Estado, pues aprovechándose de su condición de diputado, ¿no? Y de esa cuota de poder que tienen. Aquel famoso diputado Elvin Santos, por ejemplo, es uno de los que mayor le presta servicios al gobierno, siendo diputado, o sea, totalmente incompatible. Los actos que ejerce, tal como lo establece el párrafo segundo del artículo 104 de la Constitución, son totalmente nulos. Producen nulidad absoluta, de pleno derecho. Entonces, perfectamente podríamos reclamar nosotros como ciudadanos que todos los contratos suscritos con él
se declaren nulos, no se le pague y de hecho que indemnice al Estado de Honduras por haberse aprovechado esas condiciones. Y así, todos los diputados, básicamente, pues, de mayor abolengo, se aprovechan de esa condición, faltando a este artículo 204. Entonces, es importante conocerlo. Y bueno, este 205 es largo, ¿eh? Este 205 se los voy a dejar de tarea porque son todas las funciones o todas las atribuciones que tiene el Congreso, ¿verdad? Estamos hablando que tiene, bueno, aquí reviso mi constitución en físico para no adelantarles tanto, pero son 45 atribuciones las que tiene pues designadas en la Constitución el Congreso. Fundamentalmente, pues es la número 1, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Y luego, pues obviamente parte de atribuciones de carácter de dirección, ¿verdad? Como convocar, suspender, cerrar sesiones, emitir su ley orgánica, obviamente, convocar sesiones extraordinarias, ¿verdad? Pero de aquí las importantes podría ser esto, hacer el numeral 7, ¿verdad? Que es hacer el escrutinio de los votos y declarar la elección del presidente, los designados de la presidencia, los diputados al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano y los miembros de las corporaciones municipales, ¿verdad? Así como el tribunal. Otra esta, que es la de la Corte, el numeral 9, ¿verdad? Que habla de elegir para el periodo que corresponda a la nómina de candidatos que le proponga la Junta Nominadora. Cuando veamos el Poder Judicial, vamos a ver esto de la Junta Nominadora, ¿verdad? Pero en resumen es que hay una Junta Nominadora que el mismo Congreso nombra. Esta Junta le presenta 45 candidatos a magistrado de la Suprema al Congreso y el Congreso va a elegir de esos 45 a 15. Tal vez ustedes recuerdan el último proceso de elección, si estuvieron algo pendiente de ese proceso, pero precisamente el presidente actual de la Suprema es el que más costó que llegaran a un consenso, ¿verdad? Lograron pues elegir a todos los demás, a los 14 restantes, pero el debate grande fue con el presidente actual, ¿verdad? Entonces, esa es una función pues fundamental que tiene el Congreso, aparte de la primera, ¿no? Del numeral 1. Además, pues, lo que dice el numeral 10, interpretar la Constitución en sus sesiones, ¿verdad? En una sola legislatura, con 2/3 de los votos de la totalidad. Aquí sí que se ocupa la mayoría calificada, 2/3 de los votos. Entonces, si se quisiera hacer una reforma a la Constitución, de las cuales no existe una prohibición, de acuerdo a los artículos pétreos, que los vamos a ver, pero ya los hemos mencionado. Entonces, si no se trata de esos artículos, el Congreso puede reformar la Constitución, ¿verdad? Y pues van a ocupar para esa reforma 2/3. 2/3. Saquemos cuenta, pues estamos hablando de casi 90 diputados, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, de aquí, sí, esto reciben también el numeral 12 que habla de que reciben la promesa de ley del presidente. Por eso, cuando vemos la toma de posesión del presidente, el Congreso de la República entra en funciones el 25 de enero y el presidente de la República 2 días después. Entonces, después de que se eligen, el presidente electo rinde promesa de ley ante el presidente de la Constitución, del Congreso, ¿verdad? Y jura promesa de ley ante la Constitución, ¿verdad? Pero ellos son los que, por eso vamos a ver siempre no, en esa toma de posesión al presidente del Congreso de la República y también al presidente de la Corte Suprema. Esto es lo importante también, conceder amnistía en los delitos políticos y comunes, ¿no? Conexos, fuera del caso del Congreso, ¿no? Es decir, que el Congreso puede emitir una amnistía, disculpar o perdonar pues un delito, ¿verdad? En otros, esto es algo muy raro, ¿no? Que se dé, por lo menos en nuestro sistema. Ahorita, por cierto,
de lo que yo tanto les menciono, ¿no? De las series de televisión y todo eso para ver un poco cosas prácticas. Hay una película en Netflix que se me escapa ahorita el nombre, pero habla de una morena que se llama Cyntoia Jackson. Y es un caso, pues, bastante interesante porque ella cometió un asesinato en primer grado atroz cuando tenía 16 años, pero la historia es interesante, así que si la pueden ver, luego les puedo mandar el nombre porque se me escapa ahorita, pero anoche la estaba viendo. Y se trata de eso, de un indulto que dio un gobernador, función que tiene básicamente el Congreso también, basado en este artículo, en este numeral 16. ¿Verdad? Em, También, bueno, aprueban y prueban contratos que establece la República, como les decía. Por eso la prohibición de que los diputados no puedan formar parte de una contratación del Estado, porque ellos son los que los aprueban. Entonces, es improcedente esa situación, ¿no? Eh, bueno, aprueban la conducta administrativa, tanto del Poder Ejecutivo, Judicial, del Tribunal y de todas las demás instituciones del Estado o de los otros poderes. Por eso ellos tienen la facultad de emitir el juicio político. Por eso, por ejemplo, se dio la destitución de los magistrados hace unos años, ¿no? Magistrados que después pues, demandaron al Estado por esa destitución ilegal, pero si hubiera sido por una razón justificada, pues estaban en el pleno ejercicio de sus funciones y sus atribuciones, tal como reza este artículo, este numeral 19, ¿verdad? Y bueno, como les digo, si nos ponemos a ver cada uno, pues nos vamos a llevar mucho tiempo. Pero básicamente, pues esas son las más fundamentales y ustedes pueden analizar y si tienen alguna duda con una, pues me la hacen saber, ¿no? Para ver si podemos aclararla. Entonces, de ese artículo 205, de uno de los más extensos de la Constitución. Luego, pues también encontramos que son indelegables las facultades no se pueden delegar las facultades del Poder Legislativo, ¿verdad? Solamente la de recibir promesa de ley de los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Esa sí se puede delegar. Además, bueno, que la directiva del Congreso es otra parte de cómo debe estar integrada la directiva del Congreso. Antes de clausurar las sesiones, designará pues a 9 miembros propietarios y sus suplentes para formar una comisión permanente en receso. ¿Cuál es la función de esta comisión permanente? Pues aquí está el 208, ¿verdad? Emiten un reglamento y son básicamente que los encargados de estar pendientes, porque son 128, bueno, 256 diputados en el país dispersos en todo el territorio nacional. Entonces, ¿quién va a estar convocándolos? Pues es esta comisión permanente la que se encarga de eso, ¿verdad? Ellos son los encargados. No necesariamente tiene que ser presidente del Congreso, sino que pueden estar integrados por otros diputados, ¿verdad? Bueno, finalmente habla de la pagaduría, de la tesorería del Congreso. Como les digo, estas podrían ser disposiciones que claramente se pacten en el reglamento especial del Congreso sin necesidad que estuviera en una constitución. Pero este es mi humilde criterio, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ese es el Congreso de la República, eh, pues que tenemos, ¿no? Pero luego viene un capítulo segundo de este título que es esencial, que es pues el mecanismo o el trámite de formulación, sanción y promulgación de una ley, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando que le corresponde al, al, al Poder Ejecutivo, perdón, al Poder Legislativo, la creación de las leyes, entonces la misma Constitución da el reglamento de cómo deben crearse las leyes. Y bueno, ¿cómo se crean las leyes? A través de iniciativa de los diputados, ¿verdad? En primer término. Entonces, por iniciativa, cualquier diputado tiene la facultad de someter a discusión y debate del Congreso un proyecto de ley, ¿verdad? Todos los diputados, en conjunto o individualmente. Y a eso se le llama iniciativa de ley de los diputados. El presidente también tiene iniciativa de ley, ¿verdad? El presidente de la República puede mandar una iniciativa, un proyecto de ley al Congreso para que se apruebe. Luego, bueno, los secretarios de Estado también tienen esa facultad, ¿verdad? Cualquiera de los secretarios de Estado, si en el ejercicio de su función aprecia
la necesidad de una normativa, pues entonces lo manda al Congreso como proyecto de ley para que se apruebe. El Congreso, la Corte Suprema de Justicia también tiene esa facultad de iniciativa de ley. El tribunal, bueno, el tribunal o lo que ahora se llama Consejo Electoral, también tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Claro, todos ellos en asuntos de su competencia. El tribunal o el Consejo Electoral no va a venir a emitir una ley, por ejemplo, referente a, a delitos de orden público, ¿verdad? O a delitos comunes, porque no está en el orden de su competencia. Ellos podrían emitir una iniciativa de ley o reforma de una ley en cuanto a los delitos electorales. Igual la Corte Suprema, pues, puede emitir un proyecto de acuerdo a su parte orgánica, ¿verdad? Cuestiones de su competencia, etcétera, ¿no? O algunas situaciones procesales, pero no lo que esté fuera de su competencia. Igual los secretarios de Estado. Un secretario de Estado, por ejemplo, de Educación, no va a proponer una reforma o una ley para salud, porque no está en su competencia. Entonces, de eso se trata. Los únicos que sí pues tendrían esa extensión serían los diputados, ¿verdad? Los diputados y el presidente. Y el presidente de la República. También, bueno, también existe lo que se llama iniciativa ciudadana, ¿verdad? Que se compone a través de 3.000 ciudadanos, ¿verdad? Si nosotros reunimos a 3.000 ciudadanos que estén de acuerdo con un proyecto de ley, entonces podemos pedirle al Congreso que nos apruebe esa ley, ¿verdad? A través de eso sí, 3.000 ciudadanos, la representación, aunque los diputados no lo pidan. Bueno, ningún proyecto de ley será definitivamente votado sino después de 3 debates. Por eso, si ustedes han visto alguna audiencia, alguna sesión del Congreso de la República, se darán cuenta que dicen, se solicita que se haga suspensión de los debates o dispensa de debates. Entonces, en un único debate hacen la aprobación de la ley, ¿verdad? Porque ya lo establece esta misma disposición del 214, que tiene que someterse a 3 debates en distintos días, salvo un caso de urgencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se debata tanto? Pues que sea bien analizado, ¿verdad? Que lo que se va a aprobar o la ley que se va a aprobar sea suficientemente discutida, ¿sí? El 215 pues habla que todo proyecto al aprobarse por el Congreso pasa al Ejecutivo. Entonces, después de los 3 debates, pasa ese proyecto de ley al Ejecutivo para que pues lo sancione, ¿verdad? A eso se le llama la sanción del Ejecutivo. Y el Ejecutivo hace una revisión del proyecto de ley, pues dentro de los 3 días, ya establece incluso una norma procesal aquí, dentro de 3 días, el Congreso envía al Ejecutivo para que sancione y después de que ha revisado y si está de acuerdo, entonces la sanción de la ley sería con esa fórmula. Por tanto, ejecútese. Así como en las sentencias que vemos un notifíquese, un cúmplase en las resoluciones, ¿no? Entonces, la fórmula que utiliza el presidente para decir estoy de acuerdo es, por tanto, ejecútese, ¿no? Ya ha sido suficientemente discutido y aprobado por el Congreso, por tanto, ejecútese. Pero el presidente tiene una facultad que se le llama el veto. Y está en este 216. Cuando el presidente no está de acuerdo con un proyecto de ley o con una reforma, entonces lo devuelve al Congreso con esa fórmula que dice vuelva al Congreso, con el objetivo de que sea analizado. Precisamente ahorita se dio una situación con esto del COVID, donde el Congreso había propuesto que todo el personal que está trabajando en salud bajo la modalidad de contrato, pues se le dé la categoría de un acuerdo, que queden como empleados permanentes, ya no como empleados interinos. Entonces, el presidente no estuvo de acuerdo en algunas partes de ese proyecto de ley y lo devolvió, lo vetó, volvió al Congreso. Pero el Congreso pues tiene esa facultad de que una vez lo recibe nuevamente, así como dice este artículo 216, pueda discutirlo, lo someta a una nueva deliberación y si es ratificado por los 2/3 de los votos, lo pasa nuevamente
al Ejecutivo con la fórmula ratificada constitucionalmente y se pone ¿cómo se llama? Se publica y entra en vigencia, ¿no? El veto solo es como para un derecho de revisión que tenga el presidente, pero no es un derecho absoluto, sino que lo ratifica constitucionalmente a través de una mayoría calificada del Congreso, tal como lo establece este artículo 216. Bueno, de ahí el 217 habla de cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar las sesiones, pues, y el Ejecutivo cree es inconveniente de sancionarlo, ¿verdad? El veto, entonces está obligado a darle aviso. Tiene que darle aviso en 10 días siguientes, ¿verdad? Para que pues sea analizado nuevamente, que vuelva al Congreso bajo la situación de ratificarse constitucionalmente. Y bueno, la sanción no será la sanción de acuerdo al 218, no será necesaria la sanción del Ejecutivo, ni el Poder Ejecutivo podrá poner veto en los casos de las resoluciones siguientes. O sea, hay leyes que ni siquiera necesitan el veto ni la sanción del presidente, que son las elecciones del Congreso, ¿verdad? Las declaraciones de haber o no haber lugar a una formación de excusa, en los decretos que se refiere a la conducta del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el juicio político, ¿verdad? Ahí no necesita, si el Congreso aprueba juicio político, no necesita la sanción del presidente, porque a él es el que lo van a enjuiciar, ¿verdad? En otras situaciones, por ejemplo, en la ley del presupuesto general de la República, ¿verdad? No necesitan sanción del presidente, ellos lo pueden aprobar. Y así en todas estas numerales que menciona el 218. Y en esos casos, pues, se va a publicar, ¿verdad? El Ejecutivo tiene que emitir una fórmula que únicamente diga, por tanto, publíquese y lo manda a la Empresa Nacional de Artes Gráficas, que publica la famosa Gaceta y sale publicado, ¿verdad? A nivel nacional. Y bueno, básicamente ese es el resumen de lo que es la creación de las leyes. El tiempo se me ha hecho muy corto porque esto necesita mucho análisis, ¿verdad? Por eso les digo que podemos hablar varios días de esto, pero espero que haya sido, pues, de alguna manera esclarecedor. Igual les voy a subir este documento que les comento, de 11 páginas, si no me equivoco, y que resume todo lo que se ha hablado, ¿no? Entonces, habla en resumen, pues, incluso menciona ahí, ¿verdad? Los artículos, como en este caso, ¿verdad? Y lo aclara específicamente. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana y eso sería todo por hoy. O al menos que tengan alguna duda.